Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación y el tema de hoy día es el siguiente: la quema de libros. ¿Qué significa? Vamos a hacer un grupo de ejemplos en lo que habían sido quemas de libro masivo a lo largo de la historia y un poco de sus implicancias sociales y culturales. Entonces, básicamente la quema de libros lo que busca es controlar y destruir la oposición en términos políticos, económicos, religiosos y culturales. Entonces, de una manera que se mantiene un pensamiento unilateral de aquellos grupos del poder o de los grupos rebeldes que están tratando de invadir la cultura para poder imponer sus ideologías y sus costumbres. Entonces, podemos ir a la historia, podemos ir a la antigua China, por ejemplo, entre los años 770 y 221 antes de Cristo. Es una época dorada en la divulgación de ideas y el conocimiento, la escritura. Básicamente se desarrollan ideas como el confucianismo, el taoísmo en la China. Y en el año 221, el emperador Qin Shi Huangdi se hace del poder, es bajo mano fuerte, unifica China. Había una época conocida como los reinos combatientes, que estados dentro de China estaban peleando entre sí. Él los unifica, pero lo hace de una manera con mano fuerte, ¿no? Se establece como un tirano, como un dictador. Y las cosas que termina haciendo él son enterrando eruditos vivos, miles de eruditos vivos, y destruyendo libros que podían presentar alguna amenaza, ¿no? Entonces, lo que él tenía muchos propósitos en hacer esto, entre ellos dos de los principales son reescribir la historia, decir que básicamente la historia empezaba a partir de él, un poco es la diosificación, la idolatría del emperador, básicamente de mantener un poder absolutista, para lavar el cerebro a los ciudadanos, adormecerlos y poder mantenerse en el poder. También otra de las razones era básicamente destruir lo que es la oposición. Los eruditos son gente que podía comprender los sistemas políticos y básicamente sus ideas para él eran peligrosas, ¿no? Hay un miedo de ideas ahí. De esta manera enterraba eruditos vivos y quemaba sus libros. Otro ejemplo de lo que ha sido quema de libros a lo largo de la historia se puede ver en India. Entre los siglos cuarto y quinto después de Cristo se funda la Universidad de Nalanda, una universidad de mucho prestigio y una de las mejores universidades del mundo por alrededor de 600 años. Gente desde Europa viajaba para poder educarse aquí, desde Grecia inclusive, para poder estudiar medicina, lógica, matemática, literatura, astronomía y otras disciplinas en las que la universidad tenía buena reputación, ¿no? Entonces, lo que termina ocurriendo es que un ejército musulmán invade la India para poder imponer sus creencias religiosas y termina buscando destruir los tomos religiosos del budismo y todas sus ramificaciones, ¿no? Todo el conocimiento que nace a raíz del budismo. Entonces, eso es por motivo de fanatismo religioso, un poco de destruir una cultura para imponer la cultura de uno. Y eso tuvo un impacto muy fuerte en India, ¿no? El budismo se redujo dramáticamente de finales del siglo XII hasta adelante, ¿no? Hoy básicamente el hinduismo era la religión predominante de origen indio, pero el budismo también era muy fuerte, ¿no? Pero ahora vemos que el budismo decayó mucho a raíz de estas invasiones musulmanas. Podemos ir a lo que fue la Inquisición española bajo la dirección de Tomás de Torquemada. Se comenzó la búsqueda de quemar libros y personas vivas en el año 1482 después de Cristo para poder básicamente cristianizar al pueblo en contra de su voluntad, básicamente torturar a gente para disciplinarlas, entre comillas. Qué asco. Quería básicamente tener un pensamiento unilateral, no quería que todos pensaran igual, que fuera un pueblo robótico para que no nadie se subleve y promover esa teocracia de fanatismo religioso. Es interesante darse cuenta que para que un tirano llegue al poder tiene que estar representado en el pueblo. El pueblo tiene muchos deseos inconscientes. Por ejemplo, cuando hablamos de comunismo, la gente tiene ese resentimiento hacia los ricos y busca tratar de quitarle al rico, porque el comunismo es la abolición de la propiedad privada, ¿no? Entonces, es la búsqueda de poder justificar ideológicamente a sí mismos la distribución injusta de la riqueza porque es robo, ¿no? O la teocracia, ¿no? El deseo de imponer sus creencias religiosas, ser los puros, los héroes, los salvadores, los únicos, los especiales, el pueblo elegido, como quieran llamarse, para poder imponer sus ideas a los demás y por miedo a la diversidad de culturas, ¿no? Eso es un poco la idea de cómo se representa en el poder el mismo pueblo, ¿no? Y podemos básicamente ir también a los mayas. En el año 100 antes de Cristo, los mayas registraron hasta por casi 1400 años sus registros históricos, un poco de disciplinas como astronomía, el cálculo de calendarios, y todo el conocimiento maya fue quemado y saqueado por los españoles cuando llegaron a colonizarlos, básicamente en el año 1562 después de Cristo. Lo que terminan haciendo los españoles es quemar todas las bibliotecas
y todo el conocimiento maya para poder imponer su propia cultura, ¿no? Es un poco el concepto de purificación, un poco de mantener la identidad nacional e imponerse de una cultura a otra para dominarla y someterla, porque de esta manera se puede controlar, ¿no? Si todos, tenemos que todos tengan los mismos pseudovalores de una cultura, se pueden mantener en el poder. Entonces, sí, es un tema interesante de hablar de pseudovalores. Para poder mantener gente en el poder corrupta, se tiene que la cultura promover pseudovalores como el honor de ir a la guerra, la fidelidad a la patria, la especialidad del fanatismo religioso, relacionarlo con la virtud, con la gloria, con la pureza. Es un tema de pseudovalores que lo que permite florecer son a estos dictadores que los explotan en su contra, no al pueblo. Entonces, también podemos ir a Glasgow College, que fue una universidad fundada en Inglaterra en el año 1265, perdón. Y esta universidad tenía muchos escritos, entre ellos era muy reconocido por sus obras de teatro. Y en el año 1548, Enrique VIII lo que termina haciendo es quemando y saqueando esta universidad, ¿no? Básicamente tenía dos propósitos centrales, lo que era no permitir que la gente se aleje de la fe cristiana, era un poco de imponerle su cosmovisión religiosa al pueblo para tenerlos sometidos a la ignorancia, ya que sabemos que la Biblia católica ha sido cambiada a lo largo de las décadas, de los siglos, básicamente para mantener al creyente en la ignorancia. Entonces también podemos decir de que otros motivos era evitar la posesión, ¿no? De que no hubiera sediciones o ideas que pudieran representar una amenaza a su poder. Entonces, la quema y la censura de libros lo que termina haciendo es eso, ¿no? Es una búsqueda de oponerse a la diversidad de culturas, ideas políticas, ideas religiosas. Entonces, de esta manera se mantiene la ignorancia en cuanto a la diversidad, ideas como la libertad de expresión, la libertad, así como Calígula, emperador, el César romano, que se puso en el poder en el año 37 después de Cristo, lo que hizo fue censurar obras como la Odisea de Homero, porque expresaban ideas en cuanto a la libertad. Entonces, los dictadores tienen miedo a esos temas, ¿no? A lo que son la libertad, la unión, la diversidad, lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la originalidad, el ser uno mismo, el poder, el sentido común. Es muy interesante que la gente, para que se mantengan estas dictaduras y estos grupos de poder agresivos y violentistas, tiene que haber una pérdida de sentido común y muchos pseudovalores, ¿no? También ignorancia y muchas cosas negativas, ¿no? Básicamente cuando hay guerras es inevitable que haya destrucción de bibliotecas. Cuando los aliados bombardearon Alemania, se incendiaron bibliotecas. Cuando Hitler invadió Polonia en el año 1939, básicamente incendió bibliotecas, ¿no? En Varsovia. Y es imposible desligar lo que es la tiranía, la dictadura y las guerras con lo que es la ignorancia, el miedo y el adormecimiento de las masas, ¿no? Entonces, sí, hay un tema de miedo, ¿no? Es un poco eso, la ignorancia, la ignorancia lo que promueve es el miedo, porque la gente no sabe qué decisiones tomar y se deja llevarse, es voluble, se deja engañar fácilmente por gente que es astuta y utiliza eso en su contra, ¿no? Entonces, sí, es el enaltecimiento de pseudovalores, como ya lo repito, el miedo a la libertad, y básicamente es un ciclo, ¿no? Porque la vida tiene un ciclo de bonanzas y pérdidas. Por ejemplo, hombres fuertes se esfuerzan, hacen sacrificios, se educan, enseñan y tienen una época de bonanza en la historia donde hay épocas doradas, por ejemplo. Luego esto crea buenos tiempos. Los buenos tiempos a veces crea gente floja, gente débil, gente que no saca adelante las ideas. Por lo tanto, se van eligiendo dictadores y gobernadores que tratan de someterlos porque no son gente que está preparada para defenderse ni defender ideas ni sus conversaciones no son de temas abstractos, de ideas relevantes, sino son vanidades, se pierde un poco el interés por la cultura, luego son dominados por tiranos, eso crean tiempos malos y los tiempos malos crean gente fuerte que tiene que nuevamente salir y resurgir para poder crear una época de bonanza, una época de cultura. Entonces, si no me estoy olvidando de nada, yo creo que puedo decir que la cultura de la censura ha existido siempre, simplemente que hay diversas épocas en la historia. Es una búsqueda de una posición cultural, religiosa y política y busca básicamente someter a la gente a la ignorancia para poder mantenerse en el poder. Y sí, con esto los dejo muchachos, espero que les haya gustado mi video y les mando un abrazo.